Elemento químico. Los elementos químicos son los que se encuentran en la tabla periódica. Generalmente se representan con una letra mayúscula o con una letra mayúscula y una minúscula, según sea el caso. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en cuanto a masa, tamaño y en el resto de las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, los átomos de otro elemento son diferentes y tienen distinta masa y propiedades. Aquí podemos ver átomos del hidrógeno, todos son totalmente iguales, y átomos del oxígeno, que son diferentes a los del hidrógeno. Cada uno de ellos tiene su propio tamaño, su propia masa y sus propias características. Las propiedades de uno no se parecen a las del otro. Un elemento químico no puede descomponerse en una sustancia más simple, así de sencillo, como si no fuera nada. Los átomos son como hermanos de sangre, entonces están unidos muy fuertemente, y para poder separarlos se necesita de una reacción química muy potente. Un átomo de un elemento químico tiene un núcleo. Dentro de ese núcleo están los protones y los neutrones. En este caso, los protones son las esferas de color azul y tienen carga positiva, mientras los neutrones son las esferas de color amarillo y tienen carga neutra. Alrededor del núcleo están girando los electrones. A la cantidad de protones que presenta cada átomo de un elemento químico se le conoce como número atómico, y el número atómico se representa con una Z. Recuerda, el número atómico es la cantidad de protones de un átomo. En la tabla periódica está el símbolo con el que se representan los elementos químicos, y junto a él hay dos numeritos, uno más pequeño siempre que el otro. El más grande, que incluso viene en decimales, se le llama número másico o masa atómica. El otro número, que siempre es más pequeñito, es el número atómico. El número atómico se representa con una Z y es el que nos está indicando el número de protones. En este caso, este símbolo corresponde al elemento químico llamado neón, que tiene 10 protones. Por eso el 10 es un número atómico que debe representarse con una Z, mientras que la masa atómica se representa con una A. Pero la masa atómica nos indica la suma de protones y neutrones. Y si quieres saber algo muy interesante, es que en el núcleo siempre hay más neutrones que protones. Y por el otro lado, el número de protones siempre es igual al número de electrones. Los elementos químicos son sustancias puras y se representan con un símbolo, que como ya te dije al principio, puede constar de una sola letra, mayúscula, o de dos letras, una mayúscula y una minúscula. En este caso, vamos a hacer un ejercicio muy divertido. Fíjate bien. El estaño tiene un símbolo. El símbolo del estaño es una S mayúscula con una N. Luego tenemos Mg, que corresponde al magnesio. Después tenemos a la plata. Su símbolo de la plata es una A con una G. Na es el símbolo del sodio. Sb es el símbolo del antimonio.
Al hierro también se le conoce como fierro y su símbolo es una F con una E. El oro tiene un símbolo que traen algunos autobuses. A, U. Es que a esos autobuses le querían poner autobuses de oro. AS es un elemento químico llamado arsénico, que por cierto es sumamente venenoso. Luego tenemos a la P y ese símbolo le corresponde al fósforo. Cu le pertenece al cobre, que es el metal que más se usa en los aparatos electrónicos porque es un excelente conductor de electricidad. El platino es una P con una T minúscula. Y como ya habíamos dicho, Sn corresponde al estaño, que fue el primero que estaba en la parte de arriba y que yo pensé al principio que teníamos que unir elemento con símbolo, pero no es así, solamente estaba el símbolo del estaño. Esta es la tabla periódica donde se encuentran todos los elementos químicos. En ella hay 118 elementos químicos. La mayoría de los elementos químicos son sólidos. Solamente hay 5 líquidos y 12 gaseosos en condiciones ambientales normales. De los 118 elementos químicos, muchos se encontraron en la naturaleza. Otros, en cambio, fueron desarrollados de manera artificial, es decir, los creó el hombre. Tal vez por eso, estos últimos se caracterizan por ser sumamente inestables. ¿Y qué te cuento? Que los átomos de un mismo elemento pueden tener diferente masa. Cuando tienen diferente masa, se les conoce como isótopos. Estos se distinguen escribiendo el número de la masa junto al nombre o símbolo del elemento. Por ejemplo, carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Aquí te estoy presentando los isótopos del carbono y su masa varía porque la cantidad de neutrones es diferente. Por ejemplo, en el carbono 12 hay 6 neutrones, pero en el carbono 13 hay 7 neutrones y en el carbono 14 hay 8 neutrones. Así es que si pensabas que los neutrones no servían para nada, claro que sirven. Primero sirven para mantener al átomo neutro, pero además la variación del número de neutrones forma átomos de diferente tipo, pero del mismo elemento. Y a eso es a lo que se les llama isótopos.